Bien, llegamos a la última parte de la clase del día de hoy, que es el uso del micrómetro, ¿no? El uso del micrómetro, estábamos viendo ya cómo medir con precisión, pero las micras, las milésimas de milímetro. Como verán, este instrumento te permite medir más, pero muy preciso, ¿no? Y ayuda a eso a poder controlar, poder realizar ¿no? Mediciones muy diferentes para lograr así tener, ¿no? Accesorios, instrumentos, ¿no? De calidad que nos permitan también poder trabajar de una manera más precisa. Entonces hemos visto la medición con micras, ¿no? Ya poco a poco lo vamos a hacer también cuando les haga el ejercicio en la próxima clase. Y aquí va, por ejemplo, tenemos la lectura del valor medido, ¿no? Tenemos la lectura para que lo puedan entender. 1 milímetro equivale a 1.00. El milímetro está dividido en 100 partes, por eso sería 0.50 milímetros es la mitad de 1 milímetro y 0.50 milímetros es la mitad del medio milímetro. 0.50 más 0.50, 1 milímetro, 100 partes. El tambor está dividido en 50 partes, es decir, un giro del tambor llega solo a la mitad del milímetro, es decir, al medio milímetro. El otro giro me completa el milímetro completo. Por eso te digo, sería a la mitad 50 y a la otra mitad 50, sería 100, está dividido en 100 partes. 100 partes me conforman 1 milímetro. ¿Ok? 1 milímetro dividido en formas matemáticas 1.00, la mitad de 1 milímetro 0,50 milímetros, ¿no? Y dividido en 100 partes. Muy bien, entonces eso, ojalá que como yo hayas podido tener una idea de lo que es el micrómetro o las formas de medir con el micrómetro. Nos dice aquí también, el cuerpo del micrómetro tiene graduaciones marcadas sobre y debajo de la línea del índice, según figura. Estas graduaciones están separadas de 1 milímetro entre sí, pero las inferiores desplazadas en 0,5 milímetros de la superior, es decir, la mitad de 1 milímetro. Por ejemplo, la lectura del valor medido se hace de esta manera. El tambor tiene graduaciones de 0,01 milímetros en toda su circunferencia. El valor medido es igual a la suma de la lectura de las tres graduaciones, ¿no? Por ejemplo, la lectura sobre la línea del índice nos dice 5, claro, porque 1, 2, 3, 4, 5. Hasta ahí tenemos 5. Lectura bajo la línea del índice, no hay más, no llega a medio milímetro, o sea, entonces seguimos en 5, no hay lectura inferior. Lectura en el tambor, 20, entonces tenemos 5 más 0, nada, más 20, 0,20, 5,20, la lectura final. Profe, si tuviera, por ejemplo, pasara en la línea del medio milímetro y cayera en 20, ¿cómo sería? 5,5 más lectura de valor del índice 0,50 más 20, ¿cuánto saldría? 0,5, perdón, 5,70, ¿no? Si tendríamos el medio milímetro más. Como no tenemos el medio milímetro más, 5,20 nada más. Lectura del valor medido, este ejemplo que lo vamos a ver. Acá tenemos, por ejemplo, no valga la redundancia. Acá, por ejemplo, ya acá vamos a ver, en esta filmina, nos dice, ¿qué valor hay? Vamos a comenzar a sumar, a comenzar a leer, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, profe, primero, ¿dónde se lee? Se lee la parte superior, ¿ya? Primero se lee la parte superior, luego se lee la parte inferior y al final se lee el tambor. ¿Ok? Primero el cuerpo, luego el tambor. Entonces, dice lectura sobre la línea del índice, lectura de los milímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta ahí, bien, 7. En la parte inferior vemos los milímetros, ¿no? Y de 7 pasa el medio milímetro. Claro, ya lo veo. Cuando tú ya lo ves, ya lo tienes que leer. Entonces, ¿pasó el medio milímetro? Claro que sí. Le sumo, pongo 0,50. Ahora me toca la lectura del tambor. Queda en 15. 0,15. Lectura del final micrómetro, 7,65. Para mí, más fácil,
Si pasa el 50, si pasa, perdón, el medio milímetro, yo pongo, ¿no? Por eso les dije 7,50 más 15, 75. 7,75. 65, perdón. Más 15, 65. Y así es más fácil mi lectura. Es depende cómo ustedes lo puedan visualizar. Ahora, nos dice el manejo del micrómetro y hay que verificar el manejo del micrómetro según o el punto correcto que deba tener. Por ejemplo, en un micrómetro que tenga solo centésimas de milímetro, es decir, 5,10, 5,20, 5,50, ya, no, esas son centésimas de micrómetro. Cuando solo tenga 2 dígitos después de la coma, esos muchas veces tenemos que basarnos a que, o la mayor parte tiene que tener una relación correcta del punto 0 o cualquier línea que marca. Cuando ya no te sale, por ejemplo, cuando te sale, por ejemplo, 0 y te marca medio milímetro, medio tambor, medio entre las líneas de los tambores, ahí es donde ya debes utilizar, por ejemplo, los de milésima, ¿no? Las milésima, ¿no? Las micras. Debes utilizar el otro para que te salga 5,283 o 4. Entonces ahí es más o menos donde se debe utilizar el medidor que tenga triple medida, ¿no? Arriba, abajo y las micras. Entonces para que te salga mucho más preciso. O sea, hay medidas más pequeñas que la centésima de milímetro, sí, las milésimas de milímetro, que vienen a ser las micras. Ahora, esto de acá te dice, cuando uno va a utilizar el micrómetro, ya yo te di otro ejemplo, pero cuando uno va a utilizar el micrómetro, tienes que hacer que el micrómetro trabaje de esta manera, o esté de esta manera. Al ajustarlo, tienes que hacer que esté de esta manera. ¿Por qué, profesor? Porque de esa manera es como tiene que trabajar y va a tener una precisión exacta. O sea, estamos hablando de que el micrómetro trabaja de una manera precisa. Estamos hablando de micras, estamos hablando de milímetros, centésimas de milímetros. O sea, tiene que tener una graduación precisa antes de iniciar o al iniciar. Cuando está de esta manera, ya cuando llega a estar de esta manera, no puedes empezar. Para ello, por ejemplo, ¿qué tienes? Tienes, por ejemplo, lo que te decía, como si fuera una llave, para poder regularizar o calcular el tema de la graduación. Es decir, hay que graduar a 0. No puede estar, hay que calibrar, que es el término correcto, hay que calibrar a 0. No puede estar esto descalibrado, porque si llega a estar descalibrado, ¿qué vas a causar? Vas a causar una medida inexacta. Entonces aquí, en este modelo que tú puedes visualizar, es donde tú tienes que empezar o debes utilizar la herramienta que te dije. ¿Cómo se utiliza la herramienta? La herramienta se pone en medio del cuerpo, por decirlo de esta manera, del cuerpo. Y en el cuerpo, en la parte, vas a ver en una parte del cuerpo, en la parte trasera o en la parte de atrás del 0, viene como un orificio. Pues el ganchito, ya, tiene como si fuera una agujita, una puntita. ¿Para qué? Lo agarra y lo comienza a mover y a calibrar. La idea de eso es ajustarlo. Ajustarlo para que cuando tú gires, llegue a calibrar de esta manera. Entonces, es por ello que tenemos esa llavecita. ¿Ok? Entonces, estamos viendo el uso del micrómetro. El día de hoy hemos visto ya cómo utilizar las diferentes medidas que hay. Existen las centésimas de milímetro y las milésimas de milímetro, las más conocidas como micras. Este micrómetro es más exacto que el pie de rey. Sí, es más exacto el pie de rey, como se han dado cuenta. Sus piezas móviles o sus piezas de medida, ¿no? Son piezas muy sensibles. Como por eso les dije, tú pones una hoja, ya pones una hoja y automáticamente cuando gires
llega a topar las dos piezas de medición, ya no llega a girar, porque tiene un tornillo que llega a sentir el ajuste y ya no llega luego a girar, comienza a bailar. Entonces, esa es la diferencia, o esa es la precisión que tiene un micrómetro, como pueden darse cuenta. ¿Ok? Ojalá que les haya gustado la clase del día de hoy. En la próxima clase vamos a hacer ya medidas, vamos a practicar como practicamos en el PDR, para saber cómo poder calcular y cómo poder realizar las medidas del micrómetro. Saben que también ante ello les voy a dejar trabajos, entonces estén atentos. Un abrazo a todos, que ojalá que les haya gustado la clase y nos vemos. Hasta la próxima.